Hasta el momento hemos analizado las tres leyes de los gases, que son la ley de Boyle, que relaciona la presión y el volumen a temperatura constante, la ley de Charles, que relaciona el volumen y la temperatura a presión constante, y la ley de Gay-Lussac, que relaciona la presión y la temperatura a volumen constante. Como puedes ver, cada una de estas necesita tener un parámetro constante. Es decir, aquí la temperatura es constante, la presión o el volumen. Entonces va a haber problemas o va a haber situaciones donde ninguna de estas tres sea constante y los tres parámetros que estamos mencionando, la presión, el volumen y la temperatura, se modifiquen. Para esto se integran en una sola ecuación a estas tres, y a esa ecuación se le llama ley general de los gases. Y si te das cuenta, aquí es presión 1 por volumen 1, que corresponde a la ley de Boyle. Luego volumen sobre temperatura a la ley de Charles, y presión sobre temperatura a la ley de Gay-Lussac. Y con esta ecuación se pueden resolver problemas donde los tres parámetros se modifican. Vamos a ver algunos ejemplos. Un tanque de oxígeno con un volumen interior de 20 litros se llena a una presión de 6 megapascales a 20 grados centígrados. Esto que tenemos aquí, vamos a ver, los datos son presión 1, volumen 1, que es igual a 20 litros. Luego presión 1 es 6 megapascales, entonces el prefijo mega corresponde a 6 por 10 a la 6 pascales. Y la temperatura 1 es a 20 grados centígrados, que sería 20 grados centígrados más 273 para convertirlo en presión, en temperatura absoluta, que serían 293 Kelvin. Dice que el oxígeno se va a usar en un avión para grandes alturas donde la presión es de solo 70 kilopascales. Entonces tengo la presión 2 es 70 kilopascales. 70 es por 10 a la 3 pascales. Recuerden que el prefijo kilo es por 10 a la 3. Y la temperatura es de menos 20 grados centígrados. Temperatura 2 es menos 20 grados, entonces sería menos 20 grados centígrados más 273. Esto es igual a 253 Kelvin. Y me pide que yo calcule el volumen 2. Entonces tenemos que... Aquí tenemos que la incógnita es el volumen 2. Entonces de esta ecuación que tengo aquí voy a despejar el volumen 2. Entonces tengo aquí el volumen 2, está aquí arriba, no hay problema. Entonces esta temperatura la paso multiplicando y este lo paso dividiendo. Entonces la ecuación me quedaría así: volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Y lo que nos queda aquí pues nada más es sustituir los valores. Presión 1, 6 por 10 a la 6 pascales por el volumen 1, que es 20 litros, por la temperatura 2, que es 253 Kelvin, sobre la temperatura 1, que es 293 Kelvin. Entonces, y aquí me hace falta la presión 2. A ver, aquí me hizo falta, es la presión 2, y aquí entonces sería multiplicar esto por la presión 2. Aquí multiplicamos por la presión 2, que es 70 por 10 a la 3 pascales. Entonces con eso ya puedo eliminar aquí pascales con pascales, Kelvin con Kelvin, y el volumen que yo encuentre me va a quedar en litros. Por lo tanto, el volumen 2 es igual, solamente hacemos las operaciones, que serían 6 por 10 a la 6 por 20 por 253, eso dividido entre 293 por 70 por 10 a la 3, me da 1400
El volumen sería, fíjate, de 1480.25 litros. Este sería el nuevo volumen. Entonces, y esta es la respuesta del problema. Ejemplo 2. Un trozo de dióxido de carbono sublimado, o sea, hielo seco, dice, genera una muestra de 0.85 litros a 21 grados centígrados y 718 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen tendrá el dióxido de carbono gaseoso a menos 4 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio? Entonces vamos a escribir los datos aquí. Los datos serían los siguientes. Tengo volumen 1, que es igual a 0.85 litros, temperatura 1, que es 21 grados centígrados, más 273 es igual a 294 Kelvin. Y la presión 1, que es de 718 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen tendrá el dióxido de carbono gaseoso a menos 4 grados centígrados? Es la temperatura 2, que es menos 4 grados centígrados, más 273 es igual a 269 Kelvin. Y a 760 de milímetros de mercurio de presión. Esto es la presión 2, 760 milímetros de mercurio. Entonces lo que voy a calcular es el volumen 2, aquí este volumen 2, este lo paso para acá multiplicando y este lo paso para acá dividiendo. Entonces resulta que el volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre presión 2 por temperatura 1. Así está la fórmula. Sustituyo, volumen 2 sería igual a presión 1 que es 718 milímetros de mercurio por el volumen 1 que es 0.85 litros por la temperatura 2 que es 269 Kelvin sobre la presión 2 que es 760 milímetros de mercurio por la temperatura 1 que es 294 Kelvin. Con esto pues ya me puedo dar cuenta que puedo eliminar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, Kelvin con Kelvin, y me va a quedar en litros. Hago la operación para calcular el volumen y tengo que el volumen 2 es igual a 718 por 0.85 por 269 entre 760 por 294. Eso me da 0.73 litros. Entonces esta es la respuesta del problema 2. Vamos a ver, problema 3. Un globo meteorológico ocupa 4.8 metros cúbicos de helio a nivel del mar, o sea, una atmósfera y 28 grados centígrados. Entonces aquí están los primeros datos, que es volumen 1 es igual a 4.8 metros cúbicos, presión 1 es una atmósfera, y temperatura 1 es igual a 28 grados centígrados más 273 es igual a 273 más 28, 273 más 28 son 301 Kelvin. Y calcular el volumen del globo a 20 kilómetros de altura. Este dato no nos afecta, donde la presión del aire es de 0.075, presión 2, 0.075 atmósferas, y la temperatura de 42
de menos es aquí, de menos 42 grados centígrados. Temperatura 2, menos 42 grados centígrados, más 273, entonces eso es 231 Kelvin. Entonces despejamos la temperatura 2, que es lo que estamos buscando. La temperatura, no, perdón, el volumen 2, este volumen 2, entonces este lo paso para acá multiplicando, este dividiendo, y resulta que el volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre presión 2 por temperatura 1. Entonces el volumen 2 va a ser igual a presión 1, que es una atmósfera, por el volumen 1, que es 4.88 metros cúbicos, por la temperatura 2, que es 231 Kelvin. Todo esto sobre presión 2, que es 0.075 atmósferas, por la temperatura 1, que es 301 Kelvin. Entonces el volumen 2 va a ser igual. Hago las operaciones, que es 1 por 4.8 por 231 entre 0.075 por 301, me da 49, el volumen 2 es 49.11.12, vamos a redondearlo, 0.12 litros. Entonces esta es la respuesta del problema 3.